Con su comentario y participación a nuestro compañero Nayib Chaere, Calderón y Villaverde. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, hace varios días que recibimos algunas quejas de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, pero muy específicamente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Ustedes saben que los ascensos en nuestro país, a partir de la ley 139-13, deben realizarse únicamente para la conmemoración de la independencia nacional, que es el 27 de febrero. No necesariamente el mismo día, pueden ser días antes, días después, pero deben ser en ese marco, según establece la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Repito, la Ley 139-13. Bueno, pues, ¿qué sucede? Algunos oficiales tienen la queja de que porque ocupan un determinado rango, tienen un determinado rango y tienen cierta edad, ellos en este caso no fueron tomados en cuenta porque la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece esa edad que ellos tienen, la nueva ley, como la edad límite para poder tener un ascenso en el rango que ellos ostentan. Por ejemplo, me refiero esencialmente a oficiales superiores, mayores y tenientes coroneles. Hay un límite de edad para ser ascendidos en cada uno de estos rangos, de acuerdo a la ley 139. ¿Un límite de edad o un límite del tiempo en el rango? No, de edad también. De edad también. De edad también, las dos cosas. Ahora, por ejemplo, y voy a buscar aquí la parte de la ley donde habla de eso, más bien ya cuando están en esa edad y en ese rango, podrían ser beneficiados con un retiro. Lo dice la propia ley en su artículo 155. Pero vamos a verlo de aquí directamente. Por ejemplo, se establece la relación rango-edad para los mayores o capitán de corbeta, 50 años. Para teniente coronel o capitán de fragata, 52 años. Que fueron precisamente los oficiales de ese rango, algunos oficiales de ese rango, de la Fuerza Aérea, repito, de la República Dominicana, quienes se han estado quejando porque no fueron tomados en cuenta precisamente por tener ese rango y tener esa edad en el pasado ascenso del 27 de febrero. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen que le estarían aplicando una ley que a ellos no les corresponde, que ellos entraron a las Fuerzas Armadas con la ley 873 del 31 de julio de 1978, que establecía la edad de 55 años para ese rango, por ejemplo, de teniente coronel, en 55 años, y que la nueva ley hoy establece 52 años, pero ustedes, ahí tenemos que volver a lo mismo. Ahí tenemos que volver al principio de irretroactividad de la ley. Tenemos que volver al artículo 110 de la Constitución de la República. Una ley no puede afectar derechos adquiridos. No puede. Una ley aplica para el porvenir y solamente se puede aplicar a una persona cuando esa ley le beneficia, no cuando le resta derechos que esa persona ya tiene. Entonces,
a esos oficiales de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, para ese tema de los ascensos, para ese tema de los retiros, no se le puede aplicar la nueva ley 139-13. Eso aplica para los que entraron a partir de la puesta en vigencia de esa legislación. Todo el que entró después de la aprobación de esa ley orgánica de la 139-13, sí tiene que regirse por todo lo que establece esa legislación. Ahora, el que estaba antes en la institución, el que estaba antes en las Fuerzas Armadas, en cualquiera de sus alas, de esos artículos que de alguna manera le afectan, que de alguna manera les restan, no son aplicables para ellos. ¿Y qué estarían esperando? Bueno, que ellos alcancen la edad que establece la ley por la cual ellos entraron, la ley 873, para entonces tener toda la razón de no ascenderlos y además de ponerlos en situación de retiro. Entonces eso ha creado cierto malestar en varios oficiales superiores de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Yo entiendo que el comandante general de la Fuerza Aérea tal vez no esté enterado de esta situación. Pienso que tal vez él no sepa lo que ha estado ocurriendo con estos oficiales superiores, pero ustedes saben que los militares no hablan, por lo menos no pueden hablar de manera pública, no pueden manifestar sus quejas. Entonces, necesariamente tienen que canalizarlas a través de otras personas y por eso esas informaciones nos llegan a nosotros como comunicadores. La manera de ellos quejarse es a veces en una conversación en privado con un comunicador como tú, por ejemplo, expresar eso que les está molestando. Bajo ninguna circunstancia lo pueden hacer ellos oficialmente porque las Fuerzas Armadas tienen sus reglas y hay que respetarlas. Así es, Rosendo, pero eso no deja de ser una situación muy molesta para esos oficiales que tienen más que el tiempo suficiente para poder escalar al rango que le sigue. Sin embargo, no son tomados en cuenta. Yo asumo que eso estaría afectando a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, no exclusivamente la Fuerza Aérea de la República Dominicana. No, con relación posiblemente al tiempo en el rango, eso puede afectar a todas las ramas. Ahora, con relación al tema de rango, edad, para ser tomado en cuenta en un ascenso, la información que tenemos es de que eso solo está pasando en la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Es lo que nos han manifestado. Eso tiene mucho que ver, Nayib, creo yo, con esta deficiencia que se ha estado expresando por muchísimo tiempo en los institutos militares de este país. Llegaste a 50 años de edad y eres teniente coronel. 52 y eres teniente coronel. Ya tu edad no permite que se te ascienda por la edad. Ahora, ¿por qué le llegaron los 52 años y se quedó en teniente coronel? Porque probablemente a veces duró 8 para que lo ascendieran de primera a segundo teniente. Duró 7 o 8 para que lo ascendieran de primer teniente a capitán. Y así por el estilo, porque tú te encuentras con muchísimos oficiales que son, por ejemplo, coroneles, con 15 años en el rango. Entonces te encuentras con otros que son mucho más jóvenes, probablemente con menos tiempo en la fuerza y ya son generales. Así es. Sí. Miren, el artículo 110... Algo no anda bien ahí. De la Constitución de la República, que habla de la irretroactividad de la ley, dice lo siguiente: la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir.
no tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que está sub iudice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley, oigan bien, podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Es decir, si la ley orgánica anterior de las Fuerzas Armadas, la 873 de 1978, establece una serie de derechos para los miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, la ley 139-13 no puede ser aplicable para esas personas si disminuye esos derechos, si le quita derechos adquiridos a esos miembros de las Fuerzas Armadas que entraron con un marco jurídico diferente al que tenemos hoy con respecto a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces, eso es lo que hay que verificar. Y nosotros queremos hacer el llamado desde aquí a la Comandancia General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, porque las quejas, lamentablemente, han venido desde esa ala de las Fuerzas Armadas al propio ministro Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa, para que en lo adelante se tenga el cuidado de no aplicar la nueva ley, la ley 139-13, ley orgánica de las Fuerzas Armadas, a militares que entraron cuando la ley vigente para esa institución era la 873, siempre que se trate de restar derechos adquiridos que tienen estos miembros de las Fuerzas Armadas.